Buenas tardes, mi nombre es Adriana Román, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, mención Lengua y Literatura. En esta tarde voy a hablar sobre las teorías que fundamentan la adquisición del desarrollo del lenguaje. En el mismo, el desarrollo del lenguaje se encuentra intrínsecamente ligado a la madurez cerebral del niño y al contexto sociofamiliar en el que éste se está desarrollando, tal como se ve en las siguientes teorías o apartados. También se puede producir esta condición a base de un periodo prelingüístico en el que el bebé emite sonidos o pequeños balbuceos indicando las primeras expresiones sonoras. Adquieren un sentido o un significado contextual permitiendo que pueda expresarse con las personas en su entorno. Aproximadamente en el 8º mes, el balbuceo que el niño generará se emergerá con las primeras palabras, que puede ser mamá o papá. Durante el 2º año de vida se produce una explosión fundamental o funcional en su capacidad de adquirir y manejar el lenguaje. Esta explosión coincide con una serie de acciones que permiten que haya una conexión más fluida en los circuitos neuronales que establecen más diferencias en áreas cerebrales, provocando un manejo más integrado del uso del lenguaje, según Rodríguez 2016. Desde ese momento, el niño avanza en su manera vertiginosa en el manejo del lenguaje. Alrededor de los 5 o 6 años podemos decir que ya ha estructurado la base o el fundamento de su lenguaje o su propio lenguaje. A partir de ese momento tendrá que enriquecer y optimizar su manejo, aprender a manejar la lectura y escritura, perfeccionar el manejo social del mismo y a su vez ser bastante eficaz en la comprensión del lenguaje ante palabras sencillas y de entonación clara, según Hill 2006. Entre las principales teorías que existen, o las clásicas teorías del lenguaje están entre la teoría conductista del aprendizaje, que la representó el señor Skinner en 1957. Fue el principal exponente de la idea en que un comportamiento o el lenguaje para él lo es, una vez reforzado, continuará especialmente después de un refuerzo o premio. Según esta teoría, en los primeros estadios los niños reproducirán todos los sonidos generados por sí mismos y serán reforzados selectivamente a través de la atención o aprobación que le corresponda a la lengua, según sea físico o verbal ese reforzamiento, ¿verdad? En constante reforzamiento, el padre o la madre deberá hacerle ver que todo lo que él hace tendrá un premio. Por su parte, la teoría innatista, en el máximo exponente sería Chomsky. Fue el primer lingüista que intentó explicar las propiedades estructurales universales del lenguaje, llevándolo a examinar los procesos de adquisición del mismo. Él denominó esto en 2 niveles, según correspondería la estructura superficial del lenguaje. Los constituyentes de la estructura profunda serían las universales las leyes universales del lenguaje, que posibilitarían la generación de estructuras superficiales gramaticales. Esto lo llamó Chomsky como generación, dado que las reglas de gramática generativa serían universales y sería lógico asumir que debería ser una capacidad innata, es algo que todo el mundo hace desde que nace. En el caso de Vygotsky, no solamente abarca el desarrollo del lenguaje, sino también el de otros procesos mentales superiores, incluyendo todas las formas de inteligencia y memoria. Su trabajo teórico ha influido en los estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil. Y Vygotsky, por su parte, también tiene una posición en el funcionamiento individual. Está determinado exclusivamente por el funcionamiento social y la estructura de los procesos mentales que el individuo refleja en su medio social, cuando de él se derivan su comportamiento. En el caso de Jerome Bruner, él desestimó tanto la imitación como lo innato y se centró en estudios de origen del lenguaje y la interacción social. Para ello produjo el concepto de LAS, Language Acquisition Support System, o sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje, y mantuvo que el niño aprendería a hablar a través de la interacción con la madre. En cuanto a la perspectiva neuropsicológica, si bien todas estas teorías procuran explicar el modo en el que se produce el lenguaje o esa adquisición,
En su interacción con el medio, el modelo neuropsicológico aporta la relación que se produce entre la adquisición del proceso y el desarrollo de las estructuras neurofisiológicas que están de soporte en la aparición del lenguaje. Eso es todo.